Dios. Vamos a estudiar esta tarde el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, en donde habíamos avanzado 2 capítulos de esta carta, en donde Pablo expresa el deseo de querer ir hacia donde los tesalonicenses. Recuerden que esta es una carta que el apóstol escribe a la iglesia ubicada en Tesalónica. Y en el capítulo anterior nos decía su palabra que el deseo de él era ir para volverlos a ver, pero no había podido a causa de que se le opuso el enemigo, y debido a eso él mejor decide enviar un representante. Por eso decía el capítulo 2, versículo del 17 en adelante, para poder enlazar el estudio, decía: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Cuántos sabemos que entre los hermanos muchas veces el amor nos hace que deseemos vernos? ¿Cuántos lo gozamos cuando nos reunimos? Nos gozamos, ha venido el hermano, ha venido, gloria a Dios, nos regocijamos. Ese mismo sentimiento de amor tenía el apóstol Pablo para con los hermanos de Tesalónica. Él deseaba ver su rostro, decía: yo estoy separado, porque él se había quedado en un lugar llamado Atenas, y Atenas estaba lejos de Tesalónica, y decía: estoy aquí, pero yo deseo verlo. Estoy separado en distancia, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque le unía el amor de Cristo a él. Versículo 18: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El enemigo siempre pone muchas veces tropiezo, pero continúa. 19: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol decía: quizás no lo veamos aquí, pero cuando Cristo venga nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. Cuando él dice me gloríe, no se está hablando de que se va a vanagloriar. Se está hablando, la gloria de la cual está hablando es del gozo que le producirá el día cuando Cristo reúna a la iglesia y él esté ahí junto con los hermanos de Tesalónica. De eso estaba hablando. Amados hermanos, nosotros muchas veces no tomamos en cuenta ese tema especial tocado por el apóstol Pablo en esta carta, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que Cristo viene? Cuando nosotros no tomamos en cuenta ese tema tan valioso en la Biblia, eso hace que nosotros vivamos una vida pensando en la tierra, cuando no lo tomamos en cuenta. Pero cuando tomamos en cuenta que Cristo viene pronto, afecta nuestro estilo de vida, porque estamos a la expectativa de ese acontecimiento. Y eso le sucedía al apóstol. Su mirada estaba puesta ¿dónde? En el reino de los cielos. Mientras vivía él, ¿qué quería? Ir a los tesalonicenses. Pero no pude porque el enemigo me estorbó, dice claramente, ¿verdad? Pero me gozo de que en la venida del Señor Jesucristo, ahí nos veremos, dice. Ahí estaremos. Ahí estaremos todos y me gloriaré. ¿Qué dice? Me gozaré de estar con vosotros. ¿Cuándo? En la venida del Señor Jesús. Por eso es importante que usted y yo, la esperanza de la resurrección es una de las promesas más grandes en la Biblia que debe estar en su corazón. Quizás no alcance los propósitos terrenales, quizás, hermano, se le haya destruido lo vida, su familia lo haya dejado, se le acabó el trabajo, la enfermedad está consumiendo su cuerpo, pero gloríese de algo que aquí, hermano, de alguna manera u otra, siempre va a terminar nuestra vida. Pero usted, como decía la alabanza, ¿verdad? Su esperanza está en el galardón que Cristo viene pronto. Cuando nosotros tomamos esa venida de nuestro Señor Jesucristo como algo especial, nuestra vida cambia, porque estamos a la expectativa. ¿Cuántos sabemos que Cristo puede venir hoy? Puede venir dentro de 10 años. O puede venir dentro de 40, cuando Él decida venir. Pero esa expectativa debe de estar en nuestro corazón. Y por eso debemos de ser afectados por ella para bien. Y como Cristo va a venir, mi vida debe de estar conforme a la voluntad de Dios, para que cuando Cristo venga, no me encuentre, hermano, en una situación en la cual no sería de su agrado, sino que me encuentre, ¿qué? Haciendo su voluntad. Por esta razón dice el capítulo 3, versículo 1, por lo cual, como Él quería que los tesalonicenses estuvieran afirmados en la fe, dice el 1 así, léalo: por lo cual
no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué los mandó? Para confirmaros, ¿para qué más? Y exhortaros respecto a vuestra fe. El deseo de él era saber cómo está la iglesia. Ya hace tiempo él se había quedado en Atenas. Él tiene remembranza, como lo ha descrito en los capítulos 1 y 2, de que esta iglesia, cuando se le predicó el Evangelio, recibió la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Lo decía en los capítulos anteriores, ¿se recuerdan? Pero él tenía aquella inquietud y el deseo de, ya tengo tiempo de no saber de los tesalonicenses. Les voy a enviar a alguien para que su fe sea afirmada. Y si en algo están fallando, que se les exhorte. Yo quiero ir, pero el enemigo, ya explicó en el capítulo anterior, que le estorbó. Pero él quería, amaba tanto la iglesia, el apóstol, que dijo, no se quedó de manos cruzadas, sino que decidió tomar a Timoteo, quien era su consiervo, vaya a Tesalónica, vaya a ver cómo están los hermanos. El amor de Dios es así. El deseo del apóstol Pablo decía, no, yo quiero saber, yo no puedo ir. Quizás yo ya no la voy a ver, quizás lo voy a ver hasta allá en la gloria, pero para que eso suceda, yo necesito que ellos estén como afirmados en la fe. Y les voy a enviar a alguien que les dé la palabra que ellos necesitan. Por esto es necesario que la iglesia tenga conocimiento de palabra. Porque tanta gente anda engañando, anda con doctrina falsa, tantas sectas que andan en la calle tocándole la puerta, o la misma familia, hermano, no quiere que usted camine en el Evangelio. Entonces es necesario que usted se esté nutriendo completamente de la palabra de Dios. Y eso era el deseo del apóstol Pablo. Y no vaya a ser, digo, más adelante va a mencionar, que el tentador haya llegado y los haya ¿qué? Desviado. Por eso dice el versículo, por lo cual, no pudiendo soportarlo. ¿El que no podía soportar? Su deseo de saber de los hermanos. Por eso es importante que muchas veces tengamos comunión como hermanos. Si usted conoce de un hermano, muchas veces se recomienda, y la iglesia en lo que puede, tiene tiempo, pues trata la manera de averiguar con aquellos hermanitos que quizás ya no vinieron. Hay algunos que se han visitado y ellos deciden, no hermano, mire, yo ya no estoy caminando, o le dicen voy a ir. Le hemos explicado muchas veces, tuvimos la experiencia de una persona a la cual Dios hizo un milagro grande en su vida. Dios lo hizo volver a caminar después de un accidente. Nosotros, hermano, constantemente estuvimos yendo a su casa hasta que un día dijo, hermano, a mí no me nace ir a la iglesia. Cuando ya podía caminar. Hermano, Dios le ha hecho un milagro, Dios ha obrado grandemente en usted. Insistimos, hasta que él dijo, no, hermano. Claramente dijo que él no quería nada con el Señor. Pero cuando estaba enfermo, sí. Y es duro, hermano. Le duele a uno en el corazón que estas personas le están diciendo no a quien les dio la oportunidad de levantarlo. Y sabe que hasta el día de hoy existe este tipo de gente todavía. Y lo existía en tiempos del apóstol Pablo. Y usted dirá, ¿quién es? Solo ahora, hermano, para que Dios tenga misericordia de quien haya sido. No le voy a decir quién es, porque, el hermano, la hermana tal. No es aquí en esta iglesia, lo vamos a decir así, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros, hermanitos, usted sabe de alguien que se ha apartado de la fe, que usted lo conoce, quizás yo no lo conozca, pero usted sabe, dígale, vuelve al camino. Todavía el Señor está esperando. Todavía el Señor tiene un propósito para concluir. Y esto es lo que el apóstol dijo. El que no soportaba, no saber de lo demás. No soportando, me tuve que ver obligado. ¿A qué dice el versículo? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador. El versículo 2 se vuelve a mencionar, como en las otras cartas que hemos estudiado, el nombre de Timoteo. Se ha fijado que aparece en casi la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, Timoteo. Y siempre que el apóstol habla de Timoteo, habla titulándolo como un servidor del Señor. Los servidores de Dios, es importante que nos tengamos tal como Dios nos manda, en el sentido de que nadie es más
que otra persona. El hecho de que este tenga aquel don, aquel privilegio, no lo hace más delante de Dios. Delante de Dios es un siervo para el cual Dios lo va a utilizar en una obra específica. Quien escribe las cartas es el apóstol. Pero a quien él atribuye los títulos de consiervos, esos son a todos sus hermanos. ¿Se está poniendo el apóstol Pablo sobre ellos? No. Les está dando el lugar el cual Dios les da a ellos. Y es lo que se ha perdido en la iglesia. Muchas veces en las iglesias se comete un grave error en ver de menos a aquellas personas que Dios quizás les ha dado un talento, quizás solo de cantar, quizás solo de orar, o quizás, hermano, el talento de solo de cualquier otra cosa, pero son útiles en la iglesia. Pero muchas veces la gente lo menosprecia. Este no sabe nada, dice. Más delante de Dios es un siervo que Dios puede utilizar para una obra específica. Y eso es lo que está dando el apóstol Pablo a entender en el versículo 2. Le da un título a Timoteo y le dice en el versículo, servidor de Dios. La palabra servidor de Dios es lo que se conoce como literalmente el concepto de aquello que se conoce como diácono. Es un servidor. Usted y yo somos llamados a ser servidores de Dios. No, eso es para los que quieren servir en la iglesia. No, todos somos útiles. Por medio de usted, Dios puede guiar a una persona que se ha desviado del camino de Dios. Y usted, porque un servidor no es solamente aquella persona que usted ve que se uniforma en una iglesia y que es parte de un consejo de directivos. No, amado hermano, usted puede ser un servidor de Dios. Y delante de Dios a usted le va a recompensar. Usted va a ser quien Dios va a utilizar para que esta persona venga a Cristo. En ese momento en el cual usted está invitando a alguien al conocimiento de la palabra de Dios o que regrese al camino de Dios, ¿quién es usted? Un servidor, no del pastor, no de la iglesia, no de la congregación, de Dios. Porque está haciendo una obra. Y esa obra no la va a aplaudir el hombre. Esa obra es de Dios y quien se la va a recompensar y quien se la va a anotar es Dios. ¿Y cuándo se la van a pagar? No aquí, porque se está trabajando para el reino de los cielos. ¿Y el apóstol? Dice, envía a un hombre, dice, llamado Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ese es el título que le da. La segunda parte del versículo 2. ¿Para qué lo mandó? Para chambrear. Nos va a dar Dios una recomendación. Hermano, vaya a visitar a tal hermano para ver cómo está. Y nosotros a veces nos metemos en no, le diera, el hermano se ha perdido. Lo hay con cigarros en la mano. Como que le están diciendo, vaya a ver, a criticarlo. No, vaya, ore por él. Y si de eso, pídele al Señor la sabiduría para poderlo tratar. Pero nosotros nos equivocamos. Ese es el tema más grande que traemos. No, hermano, miren, ¿cómo lo hallé? Como que si lo mandamos a eso, lo mandamos a aconsejar. Que dura en la iglesia, que lastimosamente dice que la iglesia es el único ejército que en vez de levantar y curar a sus soldados, los mata o los deja tirados. Lastimosamente. Pero usted y yo como iglesia ya no caigamos en ese error. Si alguien ha caído, tómese el lugar que Dios quiere darle como servidor de Dios, visítelo, háblele del amor de Dios, estimúlelo, motívelo a seguir adelante. Él le va a decir no quiero, pero su deber es, está condenado. No, iglesia, mientras hay vida y esperanza. Amén. Aconseje, ore por él, estimúlelo a seguir adelante, motívelo, porque eso es lo que hace un servidor de Dios. Volvemos a repetir, esto no solamente para aquellos que se uniforman, es para todos, hermanos, todos tenemos un llamado a multiplicarnos. Y el versículo dice que lo llamó el apóstol a Timoteo y le envió para una obra. La primera obra era para confirmaros. O sea, él ya sabía que había recibido la palabra de Dios, pero quería que su fe se mantuviera así, ¿verdad? Firme. La palabra confirmar es que estén seguros de lo que han creído. La segunda cosa, y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, si había necesidad de llamar la atención, vaya hermanitos de Tesalónica, esto ya no es correcto. Nunca se vaya a sentir mal cuando Dios utilice a alguien o Dios ponga en el corazón y quiera corregirle. Yo me recuerdo muchas veces
por personas que Dios en su misericordia les tocó y me decían, hermano, mire, quiero hablar con usted. Y como a mí me gustaba la música, me gustaba estar ahí con los grupos, los bichos y todo, recuerdo una vez que un anciano le gustaba tocar el saxofón, un hombre sabio, y nos dio un consejo a todos y nos exhortó, porque nosotros nos enojábamos cuando no nos salían las alabanzas tal como se oía. Una vez casi nos peleamos, ya les he contado. Y el anciano dijo, hermano, la alabanza que ustedes van a cantar es para Dios, primero deben de orar y no discutir. Nunca más volvió a llegar el anciano porque nosotros peleamos, podíamos cuando nosotros no nos salían las cosas porque lo estábamos haciendo en la calle. No, hermanos, lo que deben de hacer es cada quien ensayen en su casa y a fin de que algún día les va a salir, pero no se enojen. Y nos estaba exhortando. Nunca se vaya a enojar cuando lo estén corrigiendo, porque es necesario, es posible, nos están diciendo lo que no está correcto. La exhortación trae un propósito, y el propósito más grande es, oigan, corregir. Amén, hermano. Amén. La exhortación no es para que usted corra, no, es para corregir. Porque muchos cuando somos exhortados no nos corregimos, sino nos corremos. Maestro crítico, ya quiere que yo ande aquí. En vez de ser corregidos, salimos corriendo. No vuelvo aquí, decir. La exhortación es para que salgamos corriendo el camino de Dios. La exhortación es para que nos corrigamos de lo que no está agradando a Dios. Amén, iglesia. Amén. Y para eso había enviado el apóstol Pablo. Era uno de los propósitos por los cuales nos envió. 3. A fin, aquí está. El propósito de la afirmación de su fe y de la exhortación era este: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Por qué el apóstol Pablo dice estas tribulaciones? Lo que le sucedía era que él estaba siendo tribulado. Ya habló anteriormente que el enemigo le había estorbado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Amada iglesia, pongamos atención a eso, por favor. Muchas veces creemos que el evangelio es para ya no sufrir. Es un seguro en contra de las pruebas, es un seguro en contra de las dificultades. No. El evangelio no es así. Nos hemos equivocado. No, hermano, yo no estoy llamado para sufrir. Eso es lo duro. La realidad del evangelio no es esa. La realidad del evangelio es aquella en la cual Jesús dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que no tengáis tristeza en vuestro corazón. ¿Sabe de qué cosas eran las que les había hablado el Señor Jesucristo? Que los iban a perseguir, que los iban a llevar adelante los gobernantes, que los iban a echar presos. Esas cosas eran persecuciones, eran tribulaciones. Pero Él dice: les estoy hablando esto para que no se perturbe su corazón, porque en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo estaba hablando quién? El autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que las pruebas no nos hagan dudar de que Dios siempre está de nuestro lado. Que las pruebas y las tribulaciones que pasemos en esta tierra, hermanos, no nos hagan olvidar que Dios siempre enviará a Jesucristo a arrebatar a su iglesia. ¿Amén, hermano? Que las pruebas y tribulaciones que pasemos no nos vayan a desviar ni debilitar la fe. Él les dice: les voy a exhortar, les voy a confirmar la fe. ¿Por qué? Porque posiblemente a causa de las tribulaciones se van a sentir un poco ustedes perturbados. Versículo 3, perdón. A fin de que nadie, la palabra inquietar, ¿qué es, hermano? La palabra inquietar es no estar en lo contrario de quietud. Usted está sentado ahí, ¿verdad? Al igual yo, estamos aquí. ¿Cómo estamos? Estamos tranquilos. Pero si nos inquietamos, empezamos a, ¿qué, hermano? A veces. ¿Y qué posiblemente nos inquiete? Quizás, hermano, un ejemplo: si pasa algo, hermano, ya te está quieto, ¿verdad? Y allá en mi casa, a ver qué habrá pasado, ¿verdad? Cuéntenme usted, oye, que revienta, y nosotros creemos a veces que son disparos. Y ya estamos como inquietos. Así es en la fe. Muchas veces las pruebas que están pasando ya nos inquietamos.
Amén, iglesia. Ya nos inquieto ese ruido. Así es la fe. Usted y yo no deben inquietar nada en el Evangelio. Vienen pruebas, manténgase como firme. Cuando Jesús habla de la fe, también habla de cuando se habla acerca del que oye la palabra de Dios, que la toma y la hace para sí, toma dos ejemplos. Uno de ellos dice que aquel que oye su palabra y la toma, es como aquel que se puso a construir sobre la roca, dice, ¿verdad? Vinieron, ¿qué dice? Vientos. Vinieron tempestades contra aquella casa. Pero no cayó esa casa porque esa casa estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Vinieron esas tres cosas. Luego toma el otro albañil. Pero aquel que oye mi palabra y no la toma, no la hace por suya, lo compararé ¿a quién? A un hombre insensato. Que le vinieron ¿el qué? Las mismas pruebas. Pero como su fundamento no estaba afirmado en Cristo Jesús, o sea, en la roca, cuando vino la tempestad, dice que aquella casa fue derribada. Entonces, hermano, así es el Evangelio. Usted ha puesto su fe, entonces usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Las pruebas no nos deben de inquietar, son las tempestades. Continúa, versículo 13. A fin de que nadie se inquiete por estas, ¿qué dice? Aleluya. Las pruebas debilitan muchas veces nuestra fe. Las pruebas muchas veces nos hacen menguar. Las pruebas hasta pueden provocar que se nos olvide que Cristo siempre viene por nosotros. Ay, hermano, ya Dios ya no me escuchó, decimos algunos. Eso es lo que usted y yo decimos. Mas, sin embargo, esas tribulaciones son parte del diario vivir, hermano. Y vea lo que termina diciendo el 3. A fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos. No puedo obviar ese versículo. Van a venir pruebas sobre nuestra vida. Terminamos un año y algunos vinieron muchas pruebas. ¿Amén, hermano? Te tengo una noticia, el año que viene igual. Ah, qué bonito sería. Hermano, declaremos. Podemos declarar el año de la victoria y primero Dios que así sea. ¿Amén, iglesia? Pero van a venir pruebas. Y Dios se lo está advirtiendo antes. Decide a los tesalonicenses, Timoteo, que su fe tiene que estar firme. Que no se pongan a pensar que yo estoy pasando tribulaciones o que a ellos les van a venir tribulaciones. Porque para eso ya se les predicó. Así termina diciendo el versículo 3, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos. Pues esto es lo que la gente no quiere, el sufrimiento. La gente no quiere, hermano, nadie de nosotros. ¿A quién de nosotros le gustan las pruebas? Le escondo la mano. Si van a repartir pruebas, yo me escondo, yo no me niego. Pero aunque no levante la mano, siempre van a venir sobre nuestra vida. Y cuando vengan, ¿cuál era el consejo del apóstol? No se inquieten. Para eso está. Amén, hermano. Quiero que por favor busquen una parte del Evangelio. En el Evangelio, según San Juan, encontramos en el capítulo San Juan, perdón, estaba hablando yo de San Lucas. Te confirmo el capítulo. Capítulo 16, por favor. 16, atrás del Evangelio según San Juan. No voy a dejar el estudio bíblico. Solamente para confirmar en sí que Jesús a sus discípulos les advirtió de la prueba. Entonces, no, yo por ejemplo no voy al Evangelio. Aunque la gente no venga al Evangelio, va a pasar prueba. Eso es lo que la gente no comprende. En el capítulo 16, versículo del 21 en adelante, oiga lo que dice.
¿Lo tenemos? La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. El Señor Jesús va a tomar un ejemplo. Y él está como tomando una parábola para dar una enseñanza real. Y utiliza el nacimiento del bebé. Las mujeres cuando dan a luz, lo sabemos todos por naturaleza, la misma Biblia lo decretó en Génesis, y a causa del pecado, Eva iba a parir sus hijos con dolor. Pero después que ha nacido el bebé, Jesús mismo dice, ¿qué hay en esa mujer? Regocijo. Pero pasar el dolor es duro. Así es la vida del cristiano. Continúa, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús les estaba advirtiendo, como él ya estaba previniéndolos, de que él se iba a ir, y aparentemente ellos iban a quedar solos, les estaba enseñando ya, y les decía, yo me voy a ir, pero voy a volver. Esa es una esperanza, amén, hermano. Y mientras el Señor no esté, aparentemente iban a ver el ¿qué? Dolores. Pero cuando el Señor venga por nosotros, esta tristeza se va a convertir en alegría. Amén. Jesús estaba hablando entonces de tribulaciones, ¿verdad? Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 25. Estas cosas os he hablado en alegoría. Les estaba, la palabra alegoría es como queriendo decir, no les estoy hablando claro. Estoy hablando en parábolas, estoy hablando en ejemplos, los he hablado así. Hay un propósito por el cual, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre. He venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Estaba enseñando Jesús claramente que él había venido con un propósito, que iba a sufrir y que iba a morir y se iba a ir. Pero estaba hablando que iba a regresar. Todavía ellos no entendían. Versículo 29. Le dijeron a sus discípulos, he aquí, habla claramente. Y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie pregunte. Por esto creemos que Dios ha salido de Dios. 31. Jesús le respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis. Aleluya. Como dijo, ya están entendiendo. Les voy a hablar claramente. Les estaba hablando el Señor Jesús a sus propios discípulos. Van a vivir una vida próspera, el dinero les va a abundar, y les va a abundar los carros, les va a abundar las casas, les va a abundar la salud. Les está hablando de eso. Les está hablando, dijo, claro, ahora veo que creen que yo he salido del Padre. Como ustedes creen eso, eso les va a traer persecución. Y lo primero que les dice en el versículo 32, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis primeramente, ¿qué más? Cada uno por su lado. ¿Cómo vivimos los cristianos, hermano? Usted dice, llegas contento a su casa. Yeah, como Dios nos habla por medio de la palabra, pobre loco. No le hagas caso. Aquí sigamos viendo esta gran película de matarle, ¡chapa! Aparecen los chinos peleando. El que le hace así también. ¿A usted cómo lo hacen, hermano? No llore por eso. Jesús se lo estaba advirtiendo a sus discípulos. ¿Y van a hacer qué? Esparcidos. Continuemos. Cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. ¿En quién tenemos paz? En Cristo. ¿Cuántos tenemos paz aquí, hermanos? Continúe, versículo 33. En el mundo tendréis el ¿qué?
Vaya, la palabra aflicción, ¿qué es también? Tribulación. Es sinónimo de prueba, es sinónimo de dolor, es sinónimo de escasez, es sinónimo de cualquier tipo de problema. En mí tienen que tener paz. Descansen, Señor, hermano. Está pasando pruebas, está pasando dolor, está pasando enfermedad, tienen una mala noticia. Descansen, Señor, Dios ya lo sabe. Y si quizás así vamos a morir, que eso no le quite el gozo. Porque usted ya sabe que Cristo sabe su problema. ¿Amén? ¿Qué más dice? Termina diciendo, en el mundo tendréis el ¿qué? Aflicción. Pero confiad. ¿Qué dice, hermanos? Yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos ¿de qué? De sus tribulaciones. ¿Y qué dice el estudio bíblico al cual vamos ahora? Por favor, Tesalonicenses, primera, capítulo 3, versículo 13. Esa era la afirmación que el apóstol Pablo les decía. Hermanos, no se sorprendan, les está queriendo decir. No se inquieten, esa es la palabra que él utiliza, ¿verdad? No se inquieten. No desmaye porque tiene pruebas. No diga, Dios no está conmigo. No se inquiete. No pierda la esperanza de que aún así Cristo siempre viene por nosotros. Dios sigue siendo Dios, está sentado en su trono, aunque aquí tiemble la tierra. Amén, hermanitos. Nos queda claro el versículo 3. Vamos al 4, por favor. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Esa era la inquietud, ese era el por qué el apóstol Pablo no soportaba saber de los tesalonicenses. No, digo, yo no puedo ir, Timoteo, váyase para Tesalónica. Allá hay hermanos y quiero que les afirme su fe, quiero que les exhorte. ¿Y de qué? Les exhorte de que no se desanimen, de que mantengan su fe. Y dígales que si están estorbados por salud, por tribulaciones, o que si ven en mí que hay pruebas, que esto no los detenga, les está diciendo, ¿verdad, iglesia? Que no se vayan a inquietar, porque para eso cuando yo les prediqué ya les había dicho, dice, ahora manténgales, dígales que eso es parte de lo que tienen que vivir, porque ya está estipulado para vosotros, decía, ¿verdad? Avancemos, ¿nos queda claro el versículo 3 y 4? Vaya, avancemos al 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Cuando el apóstol vuelve a utilizar la palabra no pudiendo soportar más, afirma lo que el capítulo 2 hablaba. Decía que él no solo quería darles el evangelio, sino que si hubiese podido dar su propia vida, se recuerdan, él se las hubiera dado. Y decía que así como una nodriza cuida de su hijo, ¿verdad? Así también con el amor de una madre, él los quería como también con el amor de un padre. ¿Se recuerdan de ese capítulo 2, verdad? Y aquí se nos está diciendo, y como un padre no soporta sufrir a sus hijos, ¿amén, hermano? Entonces él dice, como ellos son como mis hijos, yo quiero saber cómo están. Los que tienen hijos o tienen un familiar, lo viven. Cuando usted manda a un familiar, quien sea, hijo, padre, abuelo, lo que sea, que se va a Santa Tecla, puede ir a hacer un mandado. Pero si ya pasó la hora de la que usted tenía que saber que estaba allá en su casa, ¿usted cómo está allá? No ha venido, habrá pasado algo. Agarra su teléfono y le marca. Ay, si no suena y no contesta. ¿Cuánto nos preocupamos, hermano? Usted ya no soporta. ¿Qué pasó, verdad? ¿Quiere saber qué pasó? Ese es lo que dice la palabra, no soporté. Quiero saber cómo están. No puedo ir, yo ya intenté una y otra vez. Timoteo, váyase, yo quiero saber cómo están los hermanos. Y dígales esto. Que no se inquieten cuando vengan pruebas. Así que yo no pude soportar, pero va a explicar también cuál era otro propósito por el cual envió a Timoteo, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Este es Satanás. Otro propósito. Que el diablo haya merodeado a los hermanos y los haya tentado. ¿Y qué vaya a pasar si los tientan? Versículo 5. Y que nuestro trabajo resultara
¿Se recuerdan que él decía, estos hermanos recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios? No voy a hacer que el tentador haya venido. Y ese trabajo que se hizo resulta en ¿qué? En vano. Deseaba tanto el apóstol saber de ello, que hasta dijo, si a mí me ha estorbado el diablo, ya tienen pruebas, va a hacer que los hermanitos se me desmayen, ¿verdad? Envió a Timoteo 6. Pero qué alegría es saber de los hermanos. A ver, hermanos, ¿cuántos se alegran en vernos? Yo me alegro de verlos, de corazón se lo digo. Nosotros nos alegramos. Te tengo una noticia. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador viene y se arrepiente, en el cielo hay ¿qué? Fiesta. Cuando usted dijo, Señor, yo me arrepiento, fiesta hubo en el cielo. Amén, hermano. No, que el mundo, mira donde entró el semejante sinvergüenza. ¿Ve? El mundo se asusta y se aflige y lo quiere afligir a usted. Pero confíe que Dios está de su lado. Amén, hermano. Y el apóstol dice que cuando ya llegó Timoteo, le lleva las noticias. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió, o sea, ya hizo la obra, ¿verdad? Ya viene Timoteo, ¿y qué lleva? Las noticias. Cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros. Aleluya. Se sintió aquella paz, ¿verdad? Cuando ya le contestan el teléfono a usted, ya me habló, dice que hay trabazón, por eso no ha venido. Venga, hermanos, así le pasó a Timoteo. Ya vino Timoteo. ¿Qué pasó, Timoteo? No, hombre, los hermanos están bien firmes en la fe y te recuerdan con cariño, Pablo. Aleluya, dijo el apóstol. Amén, hermano. Ese es el gozo que produce la palabra de Dios. Ese es el amor de los verdaderos cristianos. No desmayen. Mantenga su confianza y fe en el Señor. Quizás ya no pudimos avanzar los demás versículos, pero la enseñanza de esto es que no nos inquieten las pruebas, que dejemos que la palabra de Dios nos exhorte para que seamos corregidos, para que si el enemigo nos está tentando por medio de ella, hermano, la palabra de Dios, hermano, el mensaje era Dios para mí. Mira que abrí la Biblia y Dios me habló, tome lo suyo. Que Dios lo que quiere es afirmar la fe. Ya la siguiente parte del versículo 7 dice, por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La firmeza espiritual de los tesalonicenses que dio al apóstol Pablo, lo confortó, ¿verdad? Lo consoló. Nos alegramos cuando ya un hermano por salud o por distancia ya no lo vimos, por ejemplo, cuando ya no vemos a nuestro hermano Benjamín, ¿verdad? Pero nos alegramos cuando nos habla, nos dice, hermano, estoy siempre. Sabemos que por su distancia ya es un riesgo que el hermanito venga desde abajo y agarre un bus, se cruce hasta acá y venga hasta acá. Son 80 y algo de años que tiene el hermano. Pero nos alegramos cuando nos dice que está bien. Amén. Así también, hermano, al apóstol le provocó consuelo saber que los tesalonicenses le habían sido obedientes a la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, con eso termino, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Cuán importante es que nuestra firmeza en el Señor produzca en otros estimulación. El que quiere tentar, el que quiere que nosotros desmayemos es el enemigo. ¿Para qué? Para que otros no sean consolados. 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día, de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que parte a vuestra fe? Amado hermano,